Estas también para Fix. El rigor periodístico es independiente del formato del diario. Debería ser la característica que puede decir de las portadas que consignan información insuficientemente contrastada o que se caen en la misma nota, como el caso del domingo pasado en el video de Anonymous. Esta es para ambos, señor Dúa, señor Mome. El trabajo del señor Pedralio se limita a la sección informativa del diario, no a la parte de opinión, donde ciertamente hubo pluralidad en ambos diarios. ¿Creen que en la parte informativa fueron coherentes y equitativos cuando informaron sobre ambos candidatos? Una pregunta para el señor Mome. Usted dice que la cobertura que dieron a las elecciones estuvo motivada por la defensa de algunos valores. Se entiende que Fujimori no representaba eso. Pero el candidato Humala representó esos valores, porque en la parte informativa del diario siempre presentaron a Humala de manera positiva. Tenemos un bloque más de preguntas, pero empecemos con esas rápidamente, por favor. Bueno, el caso de Fuentes Anónimas que ha mencionado entre preguntas se refiere específicamente a una nota, que es una nota de servicios secretos que está mencionada como tal. Es una fuente, la fuente de otro país se dice cuál es, no se aprecia el nombre de la persona. No es algo que usemos con frecuencia, por lo tanto, claramente, me parece, nosotros no utilizamos ni desnaturalizamos la noticia, pero hay que ser claros en eso. Tenemos un rigor. Puede haber momentos en los cuales hay discrepancias, hay diferencias de opinión sobre si se debió o no se debió manejar un tema en portada, considerando la fuente con la que se portada. Ese es un tema de criterio que tiene que tomar en cuenta a diario, pero en ningún momento desnaturalizamos el asunto exagerando. Y en el caso, por ejemplo, de la última nota que se menciona sobre el domingo pasado, había una fuente que aparentemente pues, la investigación había indicado que era veraz, y pues, eso sí es claramente lo que se llamaría no una desnaturalización, sino un error. Y a veces ocurre especialmente cuando entramos en medios nuevos, como por ejemplo todo lo que está vinculado a las redes sociales, que todavía es un elemento nuevo para muchos periodistas, especialmente para los mayores, y a veces puede ser que no se conoce con el mismo detalle que se debería conocer. Pero de ahí a pensar que eso es una desnaturalización de la noticia, me parece también nuevamente implica al final de cuentas que muchas de las preguntas ya tienen una idea preconcebida del diario, evidentemente pues no son lectores del diario, pero definitivamente mantenemos un nivel de rigor y no tendríamos por el momento sí, Gustavo. Y bueno, si los medios tienen el poder de influir en el voto de los electores, yo creo que sí, yo creo que de alguna manera ejercen alguna influencia, pero es una cosa, yo diría, común, ¿no? Yo diría vinculada, ¿no? Yo creo que los medios representan determinadas corrientes ciudadanas, con personas que se identifican de alguna manera con esas posturas y que se genera un vínculo libre, ¿no? Que va dándoles a los medios de comunicación una característica de grandes electores, vamos a decirlo así, en la medida de que representan un sector de la ciudadanía. No diría que el poder de dirección lo tienen los medios, yo creo que eso siempre está en el ciudadano, ¿no? Esto lo que es una especie de representación virtual, digamos, en materia mediática, de expresiones o de sentimientos ciudadanos particulares, aglutinados alrededor de ciertas posturas y valores, ¿no? La defensa de los valores, Humala los representó, es decir, nosotros nos preguntan si hablamos de que defendemos valores, ¿no es cierto? Y si consideramos que Humala los representó porque hasta donde lo miró ese lector nunca lo presentamos de manera negativa. Vuelvo a insistir, que en el periódico hubieron posturas muy duras contra Humala, han seguido habiendo, en cuestión de ver algunas columnas, en cuestión de ver algunos artículos, pero yo creo que la realidad nos demuestra la mejor respuesta que tenemos, ¿no es cierto? Ese lector es la realidad, es decir,
lo que vivíamos en esa época era una serie de denuncias que nosotros consideramos que no tenían un sustento adecuado, sobre algunas inclusive que no circulaban en los medios, sino en el propio internet, ¿no? Que iban a perder las casas, que iban a perder los hijos, que iban a perder una serie de cosas, ¿no? Una campaña. Y la realidad es que tenemos hasta ahora, ¿cierto? Y en esto seremos celosos defensores, yo creo que todos los medios, como un gobierno democrático que está cumpliendo sus objetivos. Nos preocupamos en aquella ocasión de verificar y de ser muy rigurosos, porque obviamente nos generaba ciertas dudas la candidatura de Humala. Yo estuve presente personalmente con Gustavo Borrich en aquella ocasión en ese acto incluso de lealtad a la democracia. Para mí fue importante, quise verlo personalmente, estuve en el lado de los periodistas, en el lado de los testigos, y creo que esas cosas fueron dándome a mí un perfil, una orientación hacia digamos, lo que creo que es la conclusión hoy día que vivimos en el país. Ahora, bueno, solo dejo constancia que hay un par de preguntas más sobre el video de Anonymous, de los noticieros. Ya está respondido. Acá hay dos preguntas, una para Fritz y otra para Gustavo. La primera para Fritz es: teniendo en cuenta que un gran porcentaje de la población se queda en la lectura de titulares, ¿cómo ser plural en un impreso tabloide cuando la portada abarca un solo tema? Y para Gustavo, ¿se ha realizado un estudio que evalúe la migración de lectores ante la parcialización de los medios? Esta es bastante interesante y concisa. ¿Pueden ambos decir o definir sus valores y compararlos con los de los candidatos que apoyaron? Acá hay una especie de manifiesto, pero igual lo voy a leer. Teniendo dos candidatos, sabiendo que, para Gustavo, teniendo dos candidatos, sabiendo que uno de ellos es un asesino inculto, un salto al vacío con varios planes de ruta, considerando que Lerner es mano fuerte en el diario La República, hablando de moral, ¿cómo usted, como periodista, el cual tiene la obligación de dar a conocer la verdad, bueno, en fin, cómo se siente de su conciencia como periodista profesional si en 2016 no hubieran elecciones o si el Perú retrocediera 20 años? Y a ver, esto más o menos lo mismo, es la misma pero del otro lado. Para Fritz, si considera usted que el candidato Humala y su propuesta dejaron de ser un desastre para el país, entonces ¿qué piensa sobre el tipo de... si iban a ser un desastre para el país, ¿qué piensa usted sobre el gobierno autoritario de Alberto Fujimori? Y la última pregunta es para Santiago, si lo dejarán sin columna en Perú 21 después de esta presentación. Que vaya a La República. Bueno, eso por la última, no es la primera vez que un columnista muestra diferencia con el diario. Es parte de la pluralidad del diario, creo que ¿de qué? No desde que Gustavo de Rojal aquí que estoy negociando ahora que está agregando columnistas. Pero, bueno, voy por el tema de valores, elecciones y el candidato a Juan nosotros. Cuando se presenta el documento de la gran transformación, claramente, ese documento va en contra de muchos de los principios y valores que quería la humanidad. Teníamos en ese documento, ya que recuerdo con claridad, dudas sobre el manejo de libertad de prensa. Hay un capítulo que hablaba sobre la propiedad de medios, regulación de medios y de cómo debería haber algún tipo de interferencia del gobierno en la regulación de los medios, si bien nunca fue muy claro. Se hablaba de una intervención del Estado en todo tipo de áreas, desde pensiones hasta educación, básicamente y se hablaba de un cambio del sistema político, esperando que no le especificaba, pero que sonaba básicamente al chavismo para que lo quería hacer de esa manera. Por lo tanto, ese documento era un documento que uno decía, esto va en contra de todo lo que nosotros apoyamos como medios. Entonces es clarísimo, y lo dijimos claramente, esto no es ninguna novedad, lo dijimos claramente en una serie de... Por lo tanto, lo que nosotros tuvimos es una posición de oposición a alguien que presentaba una propuesta que para nosotros era totalmente equivocada, así de simple, que iba en contra incluso de valores fundamentales para nosotros, como era la libertad de prensa, en la cual, en un capítulo en el cual se ponía dudas de que se iba a permitir la libre expresión de un gobierno de la país. Bueno, ¿qué ocurrió en la segunda vuelta? Que se modificó, perfecto, ganó el país al final. Y ahora tenemos, hasta ahora, 4 meses de gobierno, un manejo bastante diferente a la gran transformación. También ganó el país, estamos totalmente satisfechos que eso sea así, porque evidentemente a algunos nos interesa que el país salga adelante.
no que un gobierno sea exitoso, no, es un tema partidario. Por lo tanto, nuestra posición no ha variado. Si mañana, por ejemplo, cambia el gobierno y dice, miren, en la gran transformación, mira, nos engañé, la gran transformación lo que iba a hacer, y en eso nosotros pasamos una posición total, absoluta, y evidentemente regresaría un tema y eso lo consideramos totalmente de facto pantalla. Y ese fue el motivo de nuestra posición en el caso de ese candidato. Y no